Hola, ¿cómo están? Desde hace 3 décadas viene instalando en el imaginario de los lectores a historias y personajes entrañables, y junto con ello la imagen de un autor querible que con su desmesura, ironía, ternura y falta de vanidad se va transformando en algo así como un amigo, aunque nunca hayamos tenido la oportunidad de encontrarnos personalmente. Oportunidades que brinda el arte y la literatura. Hoy vamos a tener el gusto de compartir en Off the Record con el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, que ha venido a presentar los cuentos de Guía Triste de París y la novela La amigdalitis de Tarzán. Aunque desde muy joven tuvo la certeza de que lo suyo era contar historias y cuentos, Bryce solo pudo desatar sus ganas cuando llegó a Europa. Antes se tuvo que aguantar 7 años estudiando Derecho en Lima para darle el gusto a su padre, que consideraba esto de la literatura una verdadera chifladura. Bueno, Alfredo Bryce Echenique es descendiente de una aristocrática familia peruana que cuenta entre sus próceres a un tatarabuelo virrey y un abuelo presidente de la República. Su conmovedora y primera novela, Un mundo para Julius, que nos narra la vida de un niño de la aristocracia peruana, consigue el Premio Nacional de Literatura en su país y nos inicia en lo que será su fecunda producción de historias y personajes contados con esa libertad descarada y descarnada que está registrada en sus novelas, cuentos y antimemorias. Con ese sentido de la libertad en la escritura que Bryce reconoce haber descubierto en el gran Julio Cortázar. Perteneciente a la generación post-boom, Bryce no responde al desafío de los temas épicos con que se instalaron aquellos grandes de nuestras letras en el mundo. Escribe como se le da la gana, desde su impresión personal de la vida, creando esos mundos posibles donde instala el humor en el corazón de la tristeza. No es extraño que algunos de sus lectores hagan asociaciones de sus libros con algunas películas de Chaplin. Más de 20 años vivió Bryce en Francia antes de trasladarse a España, donde recibiría en 1998 el Premio Nacional de Narrativa por su novela Reo de Nocturnidad. Tantas veces Pedro, La vida exagerada de Martín Romaña, El hombre que hablaba de Octavia Cádiz, La última mudanza de Felipe Carrillo, son algunas de esas novelas que se fueron instalando como amistades sinceras de tantos lectores en Europa y América. Los personajes de sus novelas y cuentos no se distancian tanto de ese mismo personaje que irrumpe como protagonista, por ejemplo, en Permiso para vivir, Antimemorias. No podía ser de otra manera en el caso de este autor, que ha asumido coherentemente que el humor comienza por casa y sabe reírse de sí mismo. En esto de la presentación de un autor con la historia y la obra de Bryce Echenique, uno puede perder la medida del tiempo. Sin embargo, lo cierto es que Bryce Echenique está aquí, en parte porque ha retornado a su país, a Perú, y estamos más cerca. Buena noticia. Y buena noticia es también recibirlo con estos 2 libros, Guía Triste de París y La amigdalitis de Tarzán, una novela que trae, entre otras, la novedad de una protagonista mujer. La Tarzana es Fernanda María. En un minuto comenzamos a saber de Alfredo Bryce Echenique. Alfredo, un gusto tenerlo en Off the Record. Muchas gracias, encantado. Alfredo, Un mundo para Julius, que obtuvo el Premio Nacional de Literatura en Perú en los 70, en tiempos del gobierno de Velasco, ¿no? Velasco Alvarado, aunque entiendo que usted lo escribió antes que de ese gobierno, pero me refiero a ese momento porque durante ese gobierno su padre sufrió con las medidas económicas de Velasco Alvarado, porque su padre era un banquero, sufrió una situación financiera complicada. Y ese libro, Un mundo para Julius, de alguna manera se lee como una parodia de la oligarquía peruana. ¿Eso le creó algún conflicto especial? Bueno, fue divertida la historia de la relación de ese libro con aquel momento y con la crítica, ¿no? Definitivamente fue escrito
antes de que los militares dieran ese golpe de Estado institucional y para pues, empezar con un proceso de reformas de corte ni capitalista ni socialista, como decían ellos, pero que implicaba una reforma agraria, grandes nacionalizaciones, etcétera, nacionalización de la banca, entre ellas. Pero yo había escrito eso en París y bueno, no muchos años antes, 2 años antes más o menos, pero como que anunciaba eso sin darme cuenta jamás, esa fragilidad, ese mundo que no tardaba en venirse abajo, esa especie de eternidad de cristal, ¿no? De esa sociedad ciega al resto del país, egoísta y con grandes encantos. Siempre me dije que más sabe el diablo por viejo que por diablo, cuando Buñuel habló del discreto encanto de la burguesía. Yo dije, ese es el título de Un mundo para Julius. Claro que yo no era Buñuel, yo era un recién nacido, porque es una novela que muestra el encanto decadente, injusto, pero muestra, no denuncia, ¿no? Yo creo que hay una suspensión de todo juicio moral que para mí en la novela no funciona, ¿no? Ponerse de un lado o del otro. Yo creo que la víctima y el verdugo dejan huellas en la sociedad y que hay que retratarlos con el mismo interés, la misma simpatía literaria, empatía literaria, para que no caer en maniqueísmos, ¿no? Entonces fue muy gracioso porque, claro, cuando yo estaba en Francia, cuando se dio ese Premio Nacional de Literatura y mi pobre mamá fue muy orgullosa de Marcel Proust, que ella soñaba que yo fuera, y me bautizó Marcel, además, para mi desgracia. Y claro, fue a recibir el premio en nombre de Marcelo, su hijo, y el ministro de Educación que entregaba el premio dijo, entra el general Velasco, que es el jefe de la Revolución Peruana, y Alfredo Bráez Echenique, que han terminado con la oligarquía peruana. Mi mamá salió en camilla, ¿no? Nació esa especie de... al principio yo era el escritor de la revolución, ¿no? Cuando me conocieron más de cerca y vieron y leyeron más atentamente la novela, probablemente ya decían que bueno, que era el canto del cisne de una clase social, y ya finalmente decían que era el lamento de un oligarca agonizante, ¿no? Hasta que con el paso del tiempo es lo que es una novela que cuenta aquel mundo hoy desaparecido, ¿no? Alfredo, antes de Julius, del mundo para Julius, hubo unos cuentos, en Huerto Cerrado se llamaron. Así es. Ahora entiendo que esos cuentos usted los escribió en Italia y en el paso de vuelta a Francia se los robaron en la frontera. Ahora, no fue el único robo que ha sufrido de cuentos, porque entiendo que después yendo a España le pasó lo mismo. Sí, increíblemente, ¿no? Cuando venía con mi primer manuscrito, lo había escrito en Italia, encerrado en una pequeña ciudad de Perugia, en fin. Guardaba un entrañable recuerdo por esos días en que se concretiza esa vocación postergada debido a mis estudios de Derecho, a la presión y oposición de mi padre para que no escribiera. Claro, que te lo roben, ¿no? Fue un golpe muy bajo, muy duro, pero increíblemente yo reaccioné, me puse a escribirlo de nuevo, ya nunca es lo mismo, porque lo primero que te pasa es que tiendes al autoplagio, o sea, a tratar de recuperar entera un párrafo y te sale uno, pero no el siguiente. Tienes que olvidarte, algunos cuentos incluso no vuelven a salir más y salen otros en su lugar. Pero curiosamente, ese era el momento en que me instalaba en París, ¿no? Y años después, cuando me voy de Francia a vivir a España, cuidándome mucho, yo había entrado a Francia el 24 de octubre de 1964, de salir el 24 de octubre de 1984, para decir que 20 años no es nada. Y me robaron el manuscrito de otro libro de cuentos en el tren que iba de Francia a España, ¿no? Solo a mí me pasa,
es lo que uno puede decir, pero porque uno dice, si ya me robaron uno, jamás me van a robar dos si no había hecho copia, ¿no? Ahora creo que escribo antes la fotocopia de mis libros. Ahora, ¿y es cierto que dentro de eso, en el segundo robo, había un cuento que se llamaba La amigdalitis de Tarzán? Había, sí, ya habían esbozos de esta idea de una mujer contando en primera persona una historia, ¿no? Que para mí importante porque se ha dicho mucho y hay, por ahí lo he leído en libros escritos por mujeres, que en mi literatura hay rasgos y elementos de una escritura femenina, ¿no? Y se explica un poco por qué, cómo, etcétera, ¿no? Y entonces yo asumí ese desafío. Dije, bueno, me están lanzando aquí un gran desafío. Cuenta una novela que la escriba la mujer. ¿Cómo se escribe una novela? ¿Cómo se puede escribir más, contar más de sí mismo una persona si no es a través de la carta a un ser querido, ¿no? La idea de distancia, de incapacidad de encuentro y de confianza. Tú escribes una carta pues, encerrado en tu escritorio, en tu mesa, lo que sea, pero estás pensando en un ser querido del cual depositas toda tu confianza y te cuentas mucho más, ¿no? Y yo opté por este género, que además la carta es siempre exacta a una carta. Quiero decir que una carta de ficción es exacta a una carta real, ¿no? Mientras que la narrativa, hasta ¿no? en cualquier discurso literario hay una imitación de otro discurso finalmente. La carta solo puede ser exacta a una carta. ¿Por qué? Porque da la impresión, incluso más que un diario íntimo, que es algo que ya se acabó, el autor ya lo vivió, lo escribe, lo anota y lo deja, pero ya el tiempo pasó. La carta está en curso, la historia está en curso. Entonces hay esta especie de vida metida en la carta, en la novela epistolar, ¿no? Que yo creía, me parecía que era una forma de que la escritura de ella, pero además de toda una escritura de una vida que se está haciendo, una relación que se está viviendo, ¿no? De allí el personaje de la heroína que cuenta la historia y que además es la persona fuerte en la historia, ¿no? El título de amigdalitis, que a mucha gente ha sorprendido, pues viene de que ella constantemente en sus cartas le dice a este novio, amigo, amante, imposible en la distancia, le dice siempre, me siento muy bien como Tarzán antes de tirarse al agua, ¿no? Entonces uno tiene que imaginarse qué le pasaría a Tarzán si le da una amigdalitis, no podría gritar en la selva y se lo comen los leones, ¿no? Y vivía ella una jungla de asfalto, literalmente, una vida difícil, de exilio, de huida, ¿no? Que por otro lado es una novela pues llena del canto a la vida que es esta mujer, ¿no? Un optimismo ya enfermizo casi. Ahora, en esta novela que también ha resumido en su esencia Alfredo Graziani, La amigdalitis de Tarzán, además usa el recurso a propósito del robo que comentábamos antes, que adquiere ese protagonismo, esta relación epistolar entre Juan Manuel, este cantante peruano que vive en París, que parte pasando el sombrero con esta mujer, esta colorina hermosa que viene de otra estrato social de El Salvador. Las cartas de él han sido robadas y por lo tanto eso permite que el protagonismo de Fernanda María aparezca muy fuerte durante toda la Claro, la ese novela. es el truco, el gran truco, ¿no? Que le roben las cartas, ¿no? Que las cartas de ella pierde las cartas que él ha enviado, con lo cual lo que aparece son las cartas de ella, ¿no? Y él imagina lo que le dijo en respuesta a tal carta, pero la que está viva ahí coleando y llorando y cantando a través de sus cartas es ella, claro. Ahora, esto de los personajes, de los amores, digamos, no cristalizados, que esta es una historia de amor que nunca llega plenamente a realizarse y que deviene después una relación de amistad muy hermosa. Pero esta presencia de mujeres algo inalcanzable es algo que está presente en muchas otras novelas suyas. Estoy pensando en Octavia para Martín Romaña, Sophie en Tantas veces Pedro, en Genoveva, La última mudanza de Felipe Carrillo. Ahora esa presencia femenina es también de alguna manera, con ese perfil, de alguna manera de evocar el significado de los propios
amores que han ido quedando en el camino? Yo creo que hay varios elementos, ¿no? Yo creo que por un lado la idea del movimiento continuo de los personajes, que son exiliados o que tienen que irse, que viajan, que se van, crea y fomenta estos a veces trágicos y duros desencuentros, ¿no? Indudablemente también puede haber el lado autobiográfico, más bien psicoanalítico. Yo me acuerdo de cuando era niño, me pusieron antes de tiempo, mi madre, por deshacerse de mí, porque decía que yo era la patejuda, me metió al colegio mis hermanas mayores al frente de casa, ¿no? Complicidad con las monjas para que me cuidaran finalmente, porque no tenía ni edad para ir a clases, todavía creo que tenía 3 años, pero parece que era muy diablo en casa. Y claro, y era un colegio solo de mujeres, pero bueno, andaba con las niñas de 4 años y qué sé yo, pero no sé qué diablura hice un día que me castigaron, y el castigo fue mandarme donde las niñas del último año para humillarme. Y esas niñas me besaban, me tocaban, me acariciaban, y qué castigo tan delicioso, ¿no? Entonces además, y como yo era muy chiquito y era muy grande, he mirado siempre para arriba a las mujeres como algo inalcanzable, pero que es fuente de un gran placer, ¿no? Y ya esa sería la teoría, digamos, psicoanalítica o el trauma de infancia que hace que las mujeres en mis libros sean tan inalcanzables y tan maravillosas, ¿no? Pero yo creo que aquí, en mis novelas, en mis cuentos en general, paralelo al tema del amor, ¿no? O del amor no posible, más que imposible, no posible, que no se da, ahí está el tema de la amistad, de las grandes lealtades y fidelidades. Y yo creo que si bien La amigdalitis de Tarzán es una historia de un amor no posible, es reemplazado por una amistad que va creciendo y es un canto. La amistad es la que triunfa al final de la novela, ¿no? Es la que triunfa. Realmente yo creo que es una novela sobre una relación de pareja durable, porque la amistad la redime de la incapacidad de la vida conyugal, ¿no? Ahora, esa importancia de la amistad, que en el caso de La amigdalitis de Tarzán se extiende más allá de los mismos protagonistas, porque se extiende una relación de alguna manera amistosa de Juan Manuel con el marido chileno, este fotógrafo incapaz de vivir el exilio, o con el gringo que después es el marido Bob, el marido que finalmente tiene Fernanda María. También hay una relación amistosa, una relación que nunca, pese a las situaciones que pueden parecer, que quizás en otros relatos pueden parecer dramáticas, aquí la coexistencia pacífica, entre comillas, digamos, es muy siempre posible y se realiza de alguna manera. Sí, yo creo que porque son personajes que no juzgan, que no emiten juicios de valor, ¿no? Hay un momento duro en una carta de Fernanda María al eterno distante de Juan Manuel Carmen, que le dice: a fuerza de no haberle querido hacer daño a nadie, la vida nos ha hecho mierda a nosotros, ¿no? Se define un poco ahí la cosa en el momento más duro, ¿no? Nunca estamos juntos porque yo he tenido que cuidar a este, tú a la otra. Cuando yo me abandono fulano y corro donde ti, te encuentro con otra chica y tengo que pactar con ella porque es encantadora. Entonces hay unos pactos ahí, ¿no? Que curiosamente bordean también el ménage à trois, pero que no se da en la amistad el ménage à trois finalmente, una complicidad cultural, ¿no? Y yo creo que esa es incapacidad, sobre todo para ser rotundo, que tienen ellos, ¿no? Siempre pactan con el sentimiento del otro, le encuentran la cosa atractiva, ¿no? Y yo creo que es porque la complicidad va creando la amistad, o se van alimentando una a otra, ¿no? Ahora, esto tiene que ver, porque también si uno se va a la novela anterior, Arreo Nocturnidad, también la amistad allí es otra historia con otro nudo dramático, pero también la amistad es siempre importante. Eso debe tener que ver con algo que alguna vez yo le leí a usted, que cuando usted dice: mi patria son mis amigos, ¿no?
Sí, eso tiene, por supuesto, que ver con eso. Mi patria lo son, ¿no? Ahora que lo estoy viviendo, no sabes a qué punto. Me doy cuenta que esta frase ha sido una anticipación de lo que iba a vivir a mi regreso al Perú, ¿no? Finalmente, el Perú para mí ya no puede ser, ni es, ni lo es, ni siquiera para el presidente de la República, creo, 1.140.000 metros cuadrados de Amazonía, de selva, de costa, de sierra, etcétera. Para mí el Perú finalmente es unos cuantos paisajes, los de toda la vida, y unos cuantos amigos, ¿no? Y esa es mi patria en este momento, ¿no? Hablar mi idioma, comer mis platos, hablar con ellos, hablar de mis cosas, de las de ellos, de ese tiempo transcurrido, ¿no? Esa es la patria finalmente, con sus carencias, los momentos que yo no viví de la vida de ellos y viceversa, ¿no? Pero el afecto salva todo esto. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Hay un culto a la amistad, no sé cuál de mis personajes decía también alguna, no sé si en La vida exagerada, de Martín Romaña, decía voy de amigo en amigo como un náufrago va de boya en boya, ¿no? Van aferrándose Pero también en esta relación con la amistad con la mujer, ¿no? Este canto a la mujer herida, que se va, pero como que hay un boomerang sentimental que vuelve, ¿no? Tal vez haya también algo, nuevamente, ya no de infancia, sino de adolescencia, que a mí me chocaba mucho cuando yo era un adolescente y empezábamos a salir con las primeras enamoradas, como se le llama allá, las pololas, o acá, claro, a pololear, digamos. Y cuando teníamos una enamorada, esa chica era una diosa, era un ángel, tenía todas las virtudes, y cuando se rompía con ella se convertía un poco menos que una prostituta. Esto a mí me dolía tremendamente, ¿no? Esta forma Entonces, yo siempre he conservado esos afectos en la realidad real, quiero decir, pues... tengo incluso el hijo de mi primer amor, que ha publicado hace poco un libro muy divertido de relatos, una cosa muy de ficción, me lo dedica diciéndome para Alfredo con amor filial, ¿no? Entonces, claro, hay algo que ha sobrevivido, ¿no? Al tiempo y que creo que está en la no aceptación del juicio. Decía, me votó, me puso los cuernos, luego es una prostituta, no. Yo pactaba, entendía, quiero decir, no emitía juicio definitivo y los sentimientos perdurables pues se cultivaban, ¿no? Bueno, de la amistad y de otras hierbas vamos a seguir conversando con Alfredo Bryce Echenique en un minuto. Ustedes espérenos. Un pueblo no es nada si no hay una cultura perfecta. Ojalá los liceos, los profesores, la escuela, desde muy niños debieran de comenzar a enseñarles lo que es la cultura y para qué sirve la cultura. Una persona culta es bien venida a todas partes del mundo. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos de la cultura. Seguimos conversando con Alfredo Bryce Echenique. Alfredo, la preocupación por la intimidad del individuo y por estos temas más sentimentales marca un cierto quiebre con lo que era la tónica general de los escritores del boom. Y esto está asociado a esta libertad para entrar en estas temáticas al humor. Por lo menos en las primeras obras de muchos de los escritores del boom es difícil encontrar el humor. ¿A qué se debía esa dificultad, esa seriedad tan grande en los primeros escritos? Por lo menos estoy pensando en gente como su compatriota Vargas Llosa, que claro, después incorpora evidentemente el humor en su narrativa. Bueno, ahí hay una cosa que puedo contar, ¿no? Una vivencia biográfica, digamos, y otra vivencia cultural paralela, ¿no? Cuando yo descubro París y tengo que dar clases sobre esos autores, porque empiezo a dar clases en la Universidad de Literatura Latinoamericana, etc., a mis maestros del boom, ¿no? Los encontraba
lo que no encontraba en ellos era humor. O sea, los encontraba demasiado graves, ¿no? Graves, siempre serios. Cuando el humor es algo que está tan presente en nuestra manera de ver el mundo, ¿no? En nuestra concepción del mundo siempre hay un elemento de humor que hace que la realidad sea menos dura, muy ligado incluso a la actitud del ser latinoamericano con la vida, con la realidad. Ya lo decía Cortázar, que era una de las grandes excepciones. Cortázar es el que me da a mí la libertad para ser humorista e irónico. Es decir, me enseña a ser Alfredo Bryce. Yo creo que las grandes revelaciones, las grandes influencias son aquellas de aquellos autores que nos dicen quién es uno. No es que uno los quiera imitar, ahí fracasaría totalmente, sino que lo suelta a uno, le quita a uno correas de seguridad que uno se ha puesto, ¿no? Cortázar decía, yo no sé qué le pasa a los escritores latinoamericanos, que no bien se sienten escritores se ponen serios, no se vuelven serios, porque decía, ¿hasta cuándo será el humor patrimonio exclusivo de Bioy Casares, de Borges y de los anglosajones, ¿no? Él ya me da a mí una cosa y dice, bueno, aquí hay uno que avala mi manera de ser, ¿no? Otro lado también era el que ellos escribían la metáfora totalizante de América Latina, la historia nunca contada por la historia oficial, era un proyecto pues valiosísimo, por supuesto, y muy cumplido y admirable. Pero habían proyectos que incluso llegan a la correspondencia, ¿no? De las cartas que se escriben entre los miembros del BUM para hacer una novela sobre el dictador. Y salen pues, El otoño del patriarca, de García Márquez, sale El recurso del método, de Alejo Carpentier, esta conversación en la catedral, de Mario Vargas Llosa, Yo el Supremo, de Roa Basto. Pero a mí me interesaba más ese escritor llamado Augusto Monterroso, que se puso también, era miembro del proyecto, lo incorporaron y empezó a investigar en la vida privada de su dictador guatemalteco y descubrió que el padre era alcohólico, que le pegaba a la mamá. Al final le tomó tal cariño al dictador que ya no pudo escribir nada sobre él, ¿no? Entonces, ese lado, la ironía que te puede ganar, las cosas, las luces y sombras. Ahí está la ironía de Cervantes, ¿no? Yo no busco el humor dardo, envenenado de Quevedo, que se burla del cojo, del manco, del tuerto, del que se cayó y le dolió, sino aquel humor de Cervantes, la ironía que se pone en el cuerpo y en la sombra, ¿no? Que vive con ambos lados de su personaje, ¿no? Sus luces y sus sombras. No es el dardo envenenado, sino como se diría una plumilla de bádminton, ¿no? Que va y vuela ligera, ¿no? Y se aplica a uno mismo. Y creo que eso pues no estaba en mis maestros, esas carencias que no eran las de ellos, sino las mías. Yo tenía que suplir mi carencia y con ese humor que estaba presente en mi carácter y mi manera de ver el mundo. Y por otro lado también me fijé cómo, con la excepción de algunos como Cortázar nuevamente, casi todos escribían de su país como coto privado de casa y vivían en Barcelona y vivían en París y no eran generosos, la curiosidad con el mundo, como un Picasso, ¿no? Que recogía del África, de América, de todas las artes del mundo para sacar un cuadro de Picasso, estaba plagiando, robando de todas las culturas del mundo, ¿no? Y picaseando su mundo, ¿no? Y ahí estaba el Cortázar, que hablándote de París te cuenta lo argentino que puede ser un argentino trasplantado, la quinta esencia. Y entonces, claro, para entrar en este territorio tienes que dejar la gran historia con H mayúscula y pasar a la historia con minúscula, que es la historia del individuo, el personaje. El sentimiento está ausente también en los personajes del boom, ¿no? La vida íntima, la vida sentimental. Y yo creo que en este nivel fue un autor que fue una revelación para mí, fue Manuel Puig, ¿no?
¿no? Manuel Puig primero, que todo el mundo de los sueños, de los medios de comunicación masiva, de lo que representaban, del cine, el bolero, la música popular, los mitos, las frustraciones de enteros cuerpos sociales, ¿no? Pero él ha visto a través del individuo. Y creo que la tónica que ha venido predominando desde ese momento, desde Manuel Puig hasta hoy, con todas las variantes que se quieran, más irónicas, de más trabajo del lenguaje o menos, etcétera, son lo que yo llamo una literatura sentimental, ¿no? Una literatura que se ocupa del personaje, ¿no? Y de su mundo, de su barrio, de su canción, de su película, no de la telenovela, de todo esto que es, creo yo, el otro componente de la realidad latinoamericana. Ahora, Alfredo ha dicho, se ha autodefinido a veces como un escritor más de discoteca que de biblioteca, a propósito de toda esta incorporación del bolero y de Sinatra y de Nat King Cole y de tantos en su literatura. Pero yo quería preguntar a propósito de libertad, ironía y humor, sobre una anécdota. ¿Es cierto que usted estuvo tentado de titular una de sus novelas, creo que tanto cuando estaba escribiendo tantas veces Pedro, con Confieso que he bebido? El momento en que Neruda había sacado su libro, Confieso que he bebido. Es cierto, es absolutamente cierto. Además, quiero decir que eso en ese momento, no en ese momento porque ya Pablo Neruda había fallecido, pero yo tuve la suerte de conocer a Pablo Neruda en París en sus últimos meses ya. Él me había buscado desde antes, pero yo, tímido, me daba vergüenza y le huía hasta que ya digamos, me obligó casi a aceptarle una invitación, y fue una reunión entrañable, incluso escribí unos versos muy cariñosos para la edición francesa de Un Mundo para Julius. Fue una relación entrañable. Pero yo no me fijé, claro, después, tantas veces Pedro es un libro escrito el año 76, ¿no? Ya unos 2 o 3 años después de la muerte de Neruda, y había todo el exilio chileno en el cual yo me movía, porque trabajaba con muchos profesores extraordinarios, algunos de ellos y grandes amigos exiliados chilenos en París, y fue muy curioso porque le sentó como un tiro cuando yo le dije que había escrito un libro que se llamaba Confieso que he bebido. Lo tomaron como una irreverencia absoluta y yo dije, mira, si este va a ser el resultado objetivo, retiro mi título, ¿no? Porque no quiero herir a nadie, pero nunca lo pensé, nunca lo pensé así, ni lo concebí así, no establecí un puente entre los dos títulos, pero parece ser que ese iba a ser el resultado objetivo del asunto. Probablemente hoy ya no importaría nada, se habrían citado los 2 libros en su verdadera dimensión, ¿no? Una novela y unas memorias, pero pues no era lo prudente ni lo oportuno hacerlo y les di gusto a los amigos, sobre todo. Alfredo, París fue un lugar en que usted vivió extensa e intensamente. Estuvo largos años, pero se fue de París, se fue a Montpellier y después se fue a España. Pero en París vivió, la experiencia de escribir sus primeros libros. Estuvo en el París del 68, usted hacía clase, vivió el auge y el desencanto y la frustración de esa experiencia. Después vivió el tiempo de los exiliados, algo que está muy presente, no solo en la Guía Triste de París, también está como escenario en La Amigdalita de Tarzán. Después de toda esa experiencia y estas visiones míticas que rodean la imagen de París, ¿qué es lo que es París para usted? ¿Es como en algún minuto, dicen por ahí los peruanos, una ciudad guachafa? No, yo creo que París es una tradición en la cultura latinoamericana, no la visita, el viaje hacia las fuentes, y París era un sitio de encuentro de intelectuales, de artistas, de escritores, ya no solo de América Latina, sino del mundo entero, ¿no? Ya desde los fundadores de nuestros países, ¿no? La élite criolla de la independencia es toda ya educada en Francia, son afrancesados muchos de ellos,
Hay como una tradición histórica, ¿no? Que tal vez esté en decadencia ya actualmente, ¿no? Pero que todavía era muy válida en mi momento. Cuando yo llegué a París era una ciudad que conocía casi, ¿no? Martín Romaña, el personaje de una de mis novelas, cuando llega a París corre a ver la iglesia de Notre Dame, la mira y dice, era mucho más bonita en Lima, ¿no? Ya empieza a reírse de todo el engatusamiento francés que le ha metido su mamá, ¿no? Que es una francesada total, ¿no? Estas exageraciones que solo se pueden hacer desde un mundo casi colonial, ¿no? De esta añoranza de lo que no se conoce bien y se inventa, ¿no? Y entonces... Pero bueno, eso era el París que yo me llevaba en la mente, ¿no? E incluso algunos papelones gigantescos, como mi madre, que con una profesora extraordinaria me hizo leer todos los clásicos franceses del siglo XVII, Corneille, Racine, Molière y tantos más. Y claro, llegué a París hablando un francés del siglo XVII, él tenía el uso del subjuntivo más complejo y perfecto que darse pueda, pero no sabía pedir una copa de vino, ¿no? Y, en fin, chascos y papelones y grandeza y miseria de la vida. Fue una ciudad donde me incorporé brutalmente a la vida. El primero es el 68 que sorprende a todos, pero a mí me sorprende como profesor de esa gente. Quiero decir que mis alumnos eran los convendistas en aquel momento. Yo era de esa universidad y las cosas de la vida, ¿no? En esa universidad, cómo cohabitaban pues, izquierdistas con un cierto atractivo, con una señoritas elegantísimas de los barrios más chics de París, ¿no? Esta atracción que había entre esta fascinación entre el poder y la acción, digamos, los vivía entre gente muy adolescente y yo todavía estaba mucho más cerca a mis alumnos, incluso por el hecho de ser extranjero, no era mucho más joven, era extranjero, y eso te hacía que no parecieras profesor. Además, todo el mundo sabía que era un escritor, o sea que me tuteaban, detectaban a un antiprofesor casi en mí, y había una gran confianza. Viví ese encantamiento magistral, o esa revolución, esa rebelión psicodramática, creo yo, que fue nada más que siempre mayo del 68 fue la única revolución que no tomó la Bolsa de París, sino el Teatro del Odeón. Quiero decir que querían hablar simplemente los franceses, ya no se acordaban de lo que era hablar entre amigos, ¿no? Y que no tenía futuro, ¿no? Es decir, no tenía mañana, pero algo de futuro tenían las relaciones de pareja, de ahí surgen los movimientos gay, los movimientos de liberación de la mujer. Entonces, mayo del 68 tenía futuro, lo que no tenía era mañana, ¿no? Entonces lo viví su desencanto también, pero París sobre todo fue una manera de descubrir incluso el Perú, ¿no? Perú es un país tan compartimentado, ¿no? Étnica y culturalmente, y de castas y de grupos, que realmente cuando uno vive fuera del Perú, todos los peruanos se vuelven extranjeros ante el mundo, ¿no? Y somos iguales ante París. Entonces se rompe, uno llega a ser amigo de gente que en el Perú nunca habría visto, ¿no? Y eso también es una cosa que cada día valorizo más, la cantidad de peruanos que yo logré querer, vivir con ellos, convivir cosas con ellos, y que no habría podido conocer en mi país, ¿sabes? O sea que hasta me completó mi visión del Perú, ¿no? Entonces fue una experiencia, y yo que cuando me voy de París me voy un poco harto, porque también París tiene ese lado de que caramba, te demanda unas energías bárbaras, y bueno, me fui al sur de Francia, a una universidad y a una ciudad más tranquila para escribir fundamentalmente. Dejé el confort que tenía en París, pero bueno, elegí la escritura. Como que se me había enfriado París, ¿no? Ya no me suscitaba nada. Y como al final de mi vida en Europa, hace 2 o 3 años,
cuando yo por un lado estaba nostálgico del cuento, porque hacía tiempo que no escribía un libro de cuentos y me impongo la escritura de un libro, renace París al mismo tiempo. Es lo que está, ¿no?, en la Guía Triste. En la Guía Triste son cuentos que del París que yo viví, ¿no? Del París exactamente, toda esta cantidad de peruanos y latinoamericanos que llegan ahí con una ilusión y que a veces quieren jugar con París y París les da unos contrasuelazos, ¿no? Porque sabe más por vieja que por diabla también, ¿no? Es una ciudad tremenda, ya hay y es un libro en que París es tratado con una aflicción, ¿no? Como una patria personal, ¿no? Como uno tiene las relaciones con su propio país y su ciudad, a veces que la ama y la odia al mismo tiempo, ¿no? Está incorporado totalmente el París y es un libro de reconciliación también. Cierto, eso es La Guía Triste de París, el otro libro que nos ha presentado ahora Alfredo Bryce. En un minuto seguimos conversando con Alfredo Bryce Echenique. Conversamos con Alfredo Bryce Echenique, que nos ha presentado Guía Triste de París y la novela La amigdalita de Tarzán. Con su permiso, vamos a seguir con él en un momento. Les presento otros libros que hoy nos acompañan. Fernández de Castro nos presenta de su colección Maigret, El puerto de las brumas, de Simenon, un misterioso extravagante detenido por la policía francesa debido a las locuras que protagoniza en la vida pública y que no responde a ningún idioma, da vida a esta aventura del célebre comisario, que se esconde tras este aparente extravagante que resulta ser un capitán de puerto en un pequeño pueblo normando. Eso está en esta historia de Simenon. Planeta nos regala con cuentos completos de Mempo Giardinelli. En el prólogo de estos cuentos completos se repite un epílogo del primer libro de cuentos de Giardinelli que dice: durante años escribí este libro sin saber qué libro sería. Soñé cada relato, lo resoñé y lo dejé imaginarse solo. Me permití olvido sabiendo que de algún modo las historias retornarían si querían ser escritas. Y en todo momento tuve presente y compartí la pregunta que aparece en las últimas escenas del Decamerón de Pier Paolo Pasolini. ¿Para qué producir una obra si es tan bello soñar con ella? Cuentos completos de Giardinelli. Lome Ediciones nos acerca de una nueva manera a las vivencias de Pablo Neruda. Tomás Lago, periodista amigo temprano del Bate, que junto a él escribió un libro en su juventud que se llamó Anillos, fue registrando notas focalizadas sobre Neruda y su entorno. La idea era un libro mayor, pero murió Neruda, a los 2 años murió Tomás Lago, y años después, gracias a su hija Victoria y al profesor Pedro Lastra, ha sido posible reconstruir estos ojos y oídos cerca de Neruda, que cumple además con reponer esa imagen olvidada de Tomás Lago. Y el Fondo de Cultura Económica nos presenta La ciencia del caos, de Isaac Shifter. Es una mirada científica al mito del caos, una observación desde los parámetros de la ciencia que nos permite percibir que, aunque impredecible, el caos está gobernado por leyes deterministas y que el sistema caótico súbitamente irrumpe en estados nuevamente ordenados. ¿Cómo interviene el caos en nuestra vida cotidiana y con qué consecuencias? Eso usted lo puede encontrar en este libro del doctor Shifter. Todos estos libros los podemos encontrar, como siempre, donde los amigos de Altamira. Seguimos conversando con Alfredo Bryce Echenique y yo le quería referir a una novela, Reo de Nocturnidad, que recibió el Premio Nacional de Narrativa en España. Ese fue el último cariño que le hicieron antes de partir a Perú. Ahora, en ese libro, el personaje, el señor Max Gutiérrez, un profesor de literatura comparada que vive el insomnio terrible y pesadillesco, producto de un amor no correspondido, ¿no es cierto? Lleva, entiendo yo, a una autorreferencia con este terrible problema del insomnio. El insomnio es más allá del drama de vivirlo, imagino, tratarse por insomnio mucho tiempo. Esto creo que usted lo vio en Montpellier. No viví, sí. Ahora, esto lo llevó a escribir una novela. Esta novela es la más amarga que usted ha escrito, ¿no? Es dura, sí, es una novela dura. Yo probablemente creo que sea la única amarga, tal vez, ¿no? Es una cosa dura en todo caso. Me interesaba a mí cómo a veces en un ser humano coexisten 2 o más personas, ¿no? Max Gutiérrez, Maximiliano Gutiérrez, es un hombre que, como él dice, la felicidad era algo inherente a su naturaleza. En realidad es un hombre
satisfecho más que feliz, solo, establecido, ordenado, escritor de libros de crítica literaria, un profesor de categoría, y de repente ve lo que nunca había visto, ¿no? Una especie de modelo alcohólica en decadencia, y la ve en un momento terrible. La están tratando de expulsar de un restaurante en una isla italiana donde se ha comportado mal. Incluso ahí añado un dato de ficción absoluta, que es la presencia de Peter Ustinov, ¿no? Para darle una idea de que esto realmente pasó, ¿no? Yo en mi vida he visto a Peter Ustinov en un restaurante en Isquia, pero es un datito ahí de la realidad. Y claro, es un poco como las incoherencias del ser humano, ¿no? Que el monstruo de avaricia esconde tesoros de generosidad para con su gato de repente, ¿no? Y surge en él este personaje que es casi como el profesor del Ángel Azul, ¿no? Que va a caer hasta la autodestrucción y todo por esta mujer, pues... que lo desprecia, finalmente lo desprecia, ¿no? Realmente creo que ahí es que descubre un poco el epígrafe aquel podría haber usado de un relato de Borges, ¿no? Sobre Matilde Ulbracht. Yo que tantos hombres fui, jamás fui aquel hombre en cuyos brazos desfalleció Matilde Ulbracht, ¿no? Descubre que ha sido otro y se descubre distinto y prisionero de algo que a su vez él puede despreciar, ¿no? Y entonces, claro, la caída de este hombre en la enfermedad, en la locura, en no aceptar, el hecho de que se rodee no de intelectuales, no de gente de colegas, sino que se rodee de una corte de pseudo mendigos y alcohólicos, o gente mucho más joven que él, que la protege económicamente, solo para que lo oigan mentir, ¿no? Lo oigan mentir de que ese fue un amor feliz, ¿no? No asume jamás su real enfermedad. Y esto, claro, lo lleva a la tortura del insomnio, ¿no? Realmente que es una enfermedad rarísima, ¿no? Hay datos del insomnio, por ejemplo, apasionantes, que yo leí mucho sobre el insomnio, leí mucho de insomnio. Fellini era un insomnio absoluto. A Raymond Aron, el gran pensador y maestro francés, periodista francés Raymond Aron, en sus memorias cuenta del insomnio y cómo se lo curaba. Él, que no dormía jamás, solo dormía con bombardeos. Entonces lo descubrió cuando los nazis bombardearon París, que todo el mundo, nadie durmió, y él dormió profundamente. Entonces se iba a los bombardeos a dormir, se fue a vivir a Londres mientras los nazis bombardeaban Londres como cura, no para un insomnio atroz. Entonces todas estas grandezas, miserias, estupideces y horrores y comicidades de una enfermedad cruel, porque yo sí he sufrido de esa enfermedad, y es cruel porque además se resuelve a veces con eso, con un bombardeo. Y yo, en realidad, el día que salí de Francia, llegué a Barcelona y me quedé dormido para siempre, casi hacía hasta lo que yo llamaba una demagógica siesta, ¿no? Porque dormía como un bendito, y lo único que me estaba diciendo con ese insomnio, algo que jamás se me habría ocurrido, es que ya estaba saturado de vida en Francia, ¿no? Curiosamente, eso era todo el problema, ¿no? Y entonces ahora ya cada vez que duermo mal una noche me quiero ir corriendo de cualquier lugar, ¿no? Alfredo, ahora usted ha retornado definitivamente a Perú, y entiendo que está preparando una próxima novela, algo de eso. Le digo, usted siempre le da el nombre a las novelas antes, es de los que descubre los nombres de partida. ¿Tiene ya nombre esa novela peruana? Sí, por el momento solo tiene nombre, desgraciadamente, porque la había pensado desde hace mucho tiempo, en una novela
pues, un poco sobre mi familia, un poco el antimundo para Julius, una familia decadente, en vías de extinción, que vive de los recuerdos, grotesca y cómica y sublime y ridícula, etcétera, etcétera. Y nace, sí, los títulos para mí son fundamentales, ¿no? Cuando yo tengo un título siento que hay libro o cuento o novela debajo de eso, igual que cuando tengo los personajes de... El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz, perdóname esta digresión, pero para contarte la magia de cómo nace para mí un título, es leyendo las memorias de Pablo Neruda. Hay un momento en que Pablo Neruda describe a Federico García Lorca y dice textualmente, su persona era delgada, morena y traía la felicidad. Y yo dije Octavia de Cádiz. ¿No? Y saqué un personaje de García Lorca, saqué una mujer delgada, morena, alta y que traía la felicidad de Martín Romaña, que estaba siendo profundamente infeliz en la novela anterior que yo estaba escribiendo. La vida exagerada de Martín Romaña. Y entonces dije, vamos a encontrar una mujer a la altura de García Lorca, a Martín Romaña, y nace el hombre que hablaba de Octavia de Cádiz. Curioso, esa magia de cómo puede surgir un libro del título, del personaje, del nombre de un personaje. Y pues sí, yo siempre quería escribir esta especie de gato pardo, criollo, limeño, pasado por pisco sour, digamos, y burlón. Y sí, algún día lo haré, en fin, hay tantas historias, tantas anécdotas familiares que valen la pena, tantos recuerdos que en Europa pues, crecen grandes, se engrandecen con uno no se da cuenta cómo se van convirtiendo en cosas perdurables que lo acompañan a uno. Pero en algún viaje a Lima, yo viajaba mucho a Lima y visitaba a mi madre siempre al llegar, al principio me alojaba incluso en su casa, y nosotros habíamos sido criados por una mamá, Nanani, la mamá allá, la mamá Rosa, y la mamá Rosa había cargado a mis abuelos, a mis padres nos había cargado a nosotros y aún cargó a una hija de mis hermanos. ¿Cuántos años vivió esa mujer? ¿No? Esta india venida de la sierra de Cajamarca del norte, de la sierra central del Perú, una mujer de una bondad y que como tal, mujer de tantas generaciones, detentaba la historia familiar, las anécdotas, el mundo del afecto, de lo más entrañable. Y siempre que la llamaba mi madre, llegaba a Lima yo de visita a mi madre, me decía, llamaba a la mamá Rosa que ya se había jubilado, ya vivía en una casita y seguía siendo un miembro más de la familia. Ahorita mismo la llamo mamá. Y la última vez que la vi, la llamé para anunciarle mi visita y le digo, ¿cómo estás, mamá Rosa? Te voy a ir a visitar, ¿cómo andas? Y me dijo, aquí, Alfredito, dándole pena a la tristeza. Yo dije, novela. Ese título, ni Quevedo me produce unos versos tan retorcidos, tan barrocos, ni Góngora, ni Vallejo, unos tan tristes, ¿no? Dándole pena a la tristeza. Novela, dije yo, ¿no? Ahora, ese título algo tiene que ver con como en la parte final de Julius, cuando dice Julius siempre vivió bajo esa amenaza de pena que ya es tristeza. Sí, pues, mira, pero eso fue escrito mucho antes. Claro. Bueno, ha sido un tremendo gusto conocer más del universo de Alfredo Bryce Echenique. Un gustazo tenerlo. Muchas gracias, te agradezco muchísimo. Mucha suerte y a ustedes los esperamos en la próxima emisión de Off the Record, ojalá con un personaje tan interesante como Alfredo Bryce Echenique. Buenas noches.